Universidad Tecnológica de Chihuahua, universidad sede de la temporada 2024 de El Universitario. Bienvenidos al Universitario Podcast, un esfuerzo de divulgación y comunicación pública de la ciencia que se genera aquí en Chihuahua Capital y que se genera además desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, universidad sede de esta temporada del Universitario Podcast. Este es un concepto de divulgación y comunicación pública de la ciencia cuya línea editorial es darle cobertura y sobre todo difusión a las actividades científicas, culturales, académicas y de investigación que se generan en las universidades públicas y privadas del estado de Chihuahua. El día de hoy, en este episodio, conoceremos lo más importante respecto a la producción del vino, toda la ciencia que hay detrás de este alimento que también es considerado como bebida. Aquí iniciamos el Universitario Podcast. Mi nombre es Pedro Amaya y aquí iniciamos. En este episodio del Universitario Podcast contamos con la agradable y siempre bienvenida presencia del doctor Rodrigo Alonso Villegas. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas FACIATEC en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Cuenta con una licenciatura en Química de Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México y tanto su maestría como doctorado lo realizó en el extranjero. Obtuvo la maestría en Ciencia de los Alimentos, así como el doctorado en Enología en la Universidad de Castilla-La Mancha, esto en España. Dentro de su trayectoria universitaria destaca la participación en el rediseño curricular del programa de ingeniero horticultor, carrera que ofrece FACIATEC. Además, desde luego ha sido catedrático universitario, ha impartido clases en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, así como en la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito académico de cursos, talleres, proyectos de investigación relacionados con la cultura del vino y justamente es el tema que abordaremos el día de hoy con el invitado del día de hoy de este episodio, doctor Rodrigo Alonso Villegas. Bienvenido al Universitario Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco estar aquí y mando un caluroso saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. No, al contrario, muchísimas gracias a ti que nos acompañas y que tienes la invitación para asistir a este podcast de divulgación y comunicación pública de la ciencia. Tenemos muchos temas de qué platicar, pero antes de entrar en el tema específico del vino, queremos conocer un poco acerca de tu pasión por la ciencia. Entonces la primera pregunta es, nos gustaría que nos compartieras por qué te dedicas a la ciencia. Muy bien. En respuesta a por qué me dedico a la ciencia, bueno, pues todo esto empezó cuando yo también era estudiante de licenciatura. Siempre me hacía preguntas acerca de la carrera que estaba estudiando, de por qué los alimentos tenían cierto tipo de transformaciones, cambios, por qué ocurrían todos esos fenómenos, y a partir de ese hecho pues empecé un poco a avanzar más adelante que otros compañeros y pues me llamaba la atención todo lo que los profesores comentaban y discutían en clase y yo profundizaba un poquito más en la literatura. Todo esto, pues, evidentemente, pues me motivó para empezar a hacer una maestría y posteriormente un doctorado. Pero el reto que me puse a mí mismo fue estudiar una maestría y un doctorado en el extranjero en un tema que completamente, bueno, pues México no está entre los países con mayor tradición, que en este caso son los vinos. Correcto. En específico, ¿cuál es tu área de especialización? Mi área de especialización como mi formación, yo soy químico de alimentos, entonces estoy formado en el área de ciencia y tecnología de alimentos y mi especialidad es en el área de enología, que es una ciencia que se dedica a estudiar todo el conjunto de prácticas y técnicas para la elaboración de vinos. Hablando acerca del vino, las personas que no somos especialistas o conocedoras de esta tendencia gastronómica, escuchamos varias palabras relacionadas con el vino y justamente enología es una de las principales. Hay otras palabras como viñedos que vamos a ir platicando a lo largo de este programa. Nos gustaría que nos acompañes en un ejercicio de imaginación
en el que nos guíes en el proceso para producir vino, es decir, digamos de la A a la Z, lo básico que debemos de saber para la producción del vino. ¿Qué nos puedes platicar acerca del proceso? El proceso de elaboración de vino es complejo, pero también apasionante. El proceso del vino empieza desde el campo. Sí, para elaborar un vino con las mejores características que uno está buscando, debemos de tener una buena materia prima. Entonces empieza en el campo. Todo está basado mucho en temas de encontrar las mejores características de la uva, y entonces ahí entramos en un concepto que se llama la maduración. La maduración, en el caso de la enología, específicamente para la uva, es esa relación que el enólogo va a buscar entre la cantidad de azúcar que tiene una uva y su acidez. Entonces hay un periodo de tiempo dentro del proceso en este caso de la etapa de maduración de las uvas, donde el enólogo decide en qué momento la uva llega a ese punto de maduración para que la uva sea cortada y en este caso sirva para elaborar un tipo de vino. ¿Ahí hacen pruebas en laboratorio? Sí, son pruebas de laboratorio. Específicamente, se utiliza un potenciómetro para medir el pH, por ejemplo. Se utilizan técnicas muy básicas de química como la titulación para medir la acidez total, y específicamente para medir la relación de azúcares están los grados Brix, que en concreto los grados Brix entiéndase como la cantidad de sólidos solubles totales presentes, en este caso en una fruta. Los azúcares son uno de los compuestos que están en mayor concentración en las frutas, por eso tomamos ese parámetro como referencia para saber el estado de maduración. Una vez encontrado y determinado el estado de maduración ideal para elaborar un tipo de vino específico, el enólogo toma la decisión de cosechar una o varias variedades de uva, y la vendimia se hace manual. La vendimia manual te da la libertad o te permite tener una mayor calidad en el proceso de elaboración del vino. Ahí es donde entra prácticamente el trabajo arduo y más laborioso de un enólogo, que es transformar la uva en alcohol y posteriormente, en lo que llamamos el vino. ¿Y cómo se define la vendimia? ¿Qué es? La vendimia es solamente el acto o la acción de ir a cosechar la uva ya una vez determinado la maduración de esta. Ya que hacemos una pequeña pausa para una pregunta interesante. Hemos visto en videos, en documentales, en películas que pisan la uva. ¿Eso en qué proceso, en qué etapa se hace? Por ejemplo, el pisado de la uva se realiza durante las primeras etapas de elaboración del vino. Y es una técnica muy tradicional, todavía la siguen practicando algunos países del llamado Viejo Mundo, pero ya para los vinos del Nuevo Mundo ya no es una práctica. No es necesario. No es necesario, sí, ya tenemos equipos que realizan esa etapa. Correcto. ¿Y después de esa etapa qué sigue en el proceso? Pues mira, lo primero nos vamos a ir paso a paso, ¿sí? Entra la uva, entonces hay que molerla, hay que estrujarla. ¿Qué significa eso en términos muy prácticos? Es pasar de la uva, del grano entero, a jugo. Entonces, primero que nada hay que romper la cáscara y después hay que liberar el jugo para que ese jugo esté disponible. Para el caso de las uvas blancas o uvas verdes, para la elaboración de vino blanco, para iniciar la fermentación alcohólica, y en el caso de los vinos tintos, para empezar un proceso de maceración. Entonces, esa maceración nos va a permitir, en el caso de los vinos tintos, transferir todo el color que tiene la cáscara. El color estamos hablando de los antocianos, ¿sí? Que son unos pigmentos abundantes en muchas frutas. Las fresas lo tienen, los arándanos lo tienen, y también hay otros compuestos como los taninos, que muchas frutas y otros como el café, el té también contienen esos. Y esos dos son los elementos esenciales o compuestos químicos esenciales que van a ser muy importantes en la calidad del vino, tanto el color como la astringencia, además del aroma que se lo va a dar propiamente a la fruta. Entonces, ya cuando extraen el jugo, ¿tiene algún nombre especial? Estrujado. Sí, en la molienda, comúnmente llamada molienda, pero es un despalillado por el nombre del equipo, que es una despalilladora.
pero específicamente la transformación de la uva, del grano entero, en jugo, ¿no? En este caso en mosto. Y vamos a decir que es la molienda, el estrujado es la liberación del jugo, y ya tienes tu materia prima, o ya tienes tus precursores para iniciar la primera etapa importante, que es la fermentación alcohólica, tanto para vinos blancos como para vinos tintos. Sí, entonces inicia un proceso bioquímico bien interesante, que es la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica está definida como la transformación de los azúcares de la uva, los azúcares fermentables por levaduras, única y exclusivamente y prioritariamente en etanol o alcohol etílico, ¿sí? Que también es conocido así, y posteriormente estos azúcares, una vez que termina, este proceso dura como unos, vamos a decir, unos entre 10 días, 15 días o 2 semanas, y evidentemente el enólogo tiene que llevar un control exhaustivo de la fermentación a través de diferentes análisis, ¿de acuerdo? Midiendo pues los grados Brix a través no de un refractómetro como se hace en campos, en este caso es con un densímetro. ¿Por qué? Porque simplemente ya tienes un protagonista que está saliendo al proceso, que es el alcohol. Entonces el alcohol va a afectar un poco, en este caso, la medición de un refractómetro, pero con el densímetro te permite leer ya el grado alcohólico que estás obteniendo en este proceso de fermentación. Una vez terminado el proceso, tanto para vinos blancos como para vinos tintos, la decisión es, en el vino blanco separamos el proceso. Ya una vez terminado el vino blanco, el enólogo decide si ese vino blanco tiene unas características específicas de alcohol, acidez y de pH, para ver si lo manda a barrica o ese vino blanco se transforma o se convierte en un vino joven. Entiendas el concepto de vino joven como el vino que no lleva una crianza en madera o un añejamiento en madera y prácticamente se embotella. Entonces, puede ser en barrica o no. El vino blanco puede ser en barrica o no. Ahí la recomendación siempre es que si van a trabajar con variedades blancas, en este caso, para hacer vino blanco evidentemente, es trabajar con variedades que no sean muy aromáticas, que no tengan unos aromas muy expresivos, porque al ponerlos en contacto con madera sí vas a disminuir mucho la expresión aromática de los vinos blancos. ¿Cuántos tipos de uva hay para hacer vino? Y no sé, bueno, una pregunta que tal vez esté un poquito fuera de contexto. ¿Cómo alguno de esos tipos de uva son los que se convierten en pasa, lo que conocemos en pasa? Sí, en general el género se llama vitis. ¿Sí? Ahí vas a encontrar todos los tipos de uva que se utilizan para uva de mesa, uva para jugo, uva pasa. Incluso hay diferentes tipos de uvas que se utilizan para, en este caso, transformarlas en mostos y liofilizan y se venden en sobres. Y tú puedes hacer un vino agregándole agua y tienes un vino de sobre. Sí, interesante. No es un mercado que existe y es un medio de transporte fácil para muchos tipos de empresas. Países que tienen mucha tradición haciendo vino, tiene toda esta variedad de productos. Para el caso de México, lo que hay más próximo es el vino en lata. ¿Sí? Es más fácil transportar una lata que transportar una botella. Entonces estamos hablando del género vitis. Hay diferentes tipos de uva, ¿sí? Ya te expliqué algunos de ellos: mesa, jugo, pasa. Pero específicamente nosotros nos centramos para hacer vino en el género vitis vinifera. Incluso el nombre completo es Vitis vinifera sativa. Entonces, Vitis vinifera, ahí vas a encontrar más de 1000 variedades que se utilizan para elaborar vino. Y ahí hay una diferencia entre variedades blancas y variedades tintas. Y de ahí tú puedes elaborar vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados, vinos espumosos. Y hay otro tipo de vinos que se pueden elaborar del mismo tipo de variedades. Correcto, te agradecemos muchísimo que nos brindes este tipo de información que de repente pues es complicado para los que no somos conocedores o expertos en el tema, y esa es la función del Universitario Podcast, hacer divulgación de la ciencia de una manera que todos podamos entender. Es momento de hacer algunas preguntas inquietas. Ya nos estás platicando acerca del vino tinto y el vino blanco. El vino espumoso, ¿cómo se produce? El vino espumoso, bueno, existen dos tipos de vinos espumosos.
Pueden ser vinos blancos espumosos o vinos rosados. Tradicionalmente, el vino espumoso más famoso a nivel mundial es el champán. El champán está elaborado pues a través del método tradicional, que es el método champenois. El método champenois, pues evidentemente por la persona que lo desarrolló, el método. Este vino espumoso, la característica tiene que la materia prima, pues no son las uvas, en este caso de una variedad blanca, es un vino blanco. El vino base, que así se le llama, es la materia prima. Entonces, lo interesante de los vinos espumosos es que tú vas a desarrollar una segunda fermentación alcohólica, porque la primera fue para elaborar el vino base. En pocas palabras, ese es un vino de un vino. Es un vino de un vino, solamente que el efecto diferenciador aquí es que la segunda fermentación alcohólica, específicamente para el método tradicional o el método champenois, se desarrolla en la botella. La generación del CO2 se va a desarrollar en la botella. ¿De dónde sale CO2? El CO2 sale, hay una etapa en el vino espumoso que se le agrega el licor de tiraje o tirage, en la palabra en francés, se le agrega una cantidad razonable de azúcares y levaduras, y estas levaduras que se agregan en el vino base van a desarrollar esta segunda fermentación alcohólica a través de un añejamiento o una crianza en la botella, no en barrica, sino en una botella por un cierto tiempo, que también lo va a decidir el enólogo. Hay otro tipo de vinos espumosos, que son los vinos producidos por el método Charmat. El método Charmat es italiano. Los vinos que se producen pues no son champán, porque la denominación champán es una denominación protegida, exclusiva de la zona de Champagne de Francia, y el vino de Charmat son vinos prosecco. Son menos complejos, son más fáciles de hacer, y la diferencia con el método tradicional es que la segunda fermentación alcohólica no se hace en botella, la desarrollas en tanque. Y todavía hay un tercero, que son los cavas, que son desarrollados pues en España, específicamente en la región de Cataluña, y bueno, pues tienen un poco de la parte del método tradicional, del método Charmat, pero bueno, tiene sus peculiaridades. ¿Por qué es tan cara el champán? El champán es caro porque es una denominación protegida. Denominación de origen. Denominación de origen protegida de la región de Champagne, y solamente las uvas que son, bueno, evidentemente cultivadas de la vid de la región de Champagne pueden utilizarse para elaborar champán. Son uvas selectas de mucha calidad, y solamente se va a llamar champán al vino producido de esas uvas, que no son unas producciones muy grandes, y eso evidentemente encarece el producto. Evidentemente el proceso no es económico. Cuando te hablo de el método de licor de tirage o el dosage o la crianza en barrica, sí requiere de un equipamiento altamente tecnificado para desarrollar ese tipo de vino. Entonces, el proceso para elaborar vinos espumosos es costoso, y por lo tanto el producto que se produce pues tiene un coste medio alto, siempre. Correcto. Otra de las preguntas inquietas, queremos que nos platiques acerca de los grados de alcohol. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Los grados de alcohol van a estar determinados por la cantidad de grados Brix que tiene la uva. De hecho, tú cuando mides grados Brix en campo, hay un cierto de tablas, sí, que ya están establecidas, de la maduración de la uva, que te va a dar el grado alcohólico probable. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú mides los Brix de una uva, por ejemplo, 22 grados Brix, en tablas te va a decir más o menos cuánto grado alcohólico probable puede tener. Esto tiene una explicación científica, no se lo están inventando de la nada. Todo esto está basado en las levaduras. Las levaduras aproximadamente llegan a consumir 17 gramos de azúcar por litro de mosto. Entonces, con base en ese cálculo, podemos hacer una aproximación de cuánto alcohol vas a producir. Específicamente, los grados de alcohol van a estar determinados por el tipo de vino que vas a elaborar. Si son blancos, si son tintos, si son espumosos. Hay otro tipo de vinos que son generosos. Entonces, el tipo de vino te va a determinar la cantidad de grados de alcohol que va a tener tu producto.
Correcto. Otra de las preguntas inquietas, ¿por qué las botellas de vino, las de tequila y no las de cerveza, tienen un holograma de la Secretaría de Hacienda? No. Yo veo que son etiquetas pues a prueba de balas, ¿no? Muy imposible de quitarlas, dan mucha seriedad, pero yo solo las veo en los licores y no en las cervezas. ¿A qué se debe eso? Sí, se debe a la graduación alcohólica. Cuando estamos hablando de graduaciones alcohólicas por encima de los, vamos a decir, 9, 10 grados, ya están catalogadas como bebidas alcohólicas que tienen que estar reguladas y evidentemente cambian toda la temática de el tipo de impuesto que van a pagar. Por ejemplo, una bebida alcohólica que está rebasando los 10-11 grados de alcohol, el porcentaje de impuestos estamos hablando del 47, casi del 50%. Entonces, todas las bebidas que son fermentadas, y como el tequila, como el mezcal, que son bebidas fermentadas, destiladas, en el caso del vino, que solamente es bebida fermentada, pero que su grado alcohólico puede llegar a ser más alto de 10 grados de alcohol, obligatoriamente por la norma 199 de la Secretaría en este caso la Secretaría de Salud, por la 199 tiene que llevar un marbete del SAT porque está regulado. Cada marbete que tiene el SAT con un código QR, si tú le escaneas el código QR, te tiene que dar exactamente la información que tiene la etiqueta del vino. Si no lo tiene, o sea, si no hace match con la información de la etiqueta, pues ahí tenemos un problema. Porque significa que no está bien regulado o no está bien puesto ese marbete en esa botella. Por eso es que contiene, o por eso tiene ese pegado ese marbete la mayoría de las bebidas alcohólicas, sobre todo las destiladas. Bueno, y otra pregunta también inquieta, ¿está regulada la calidad de la producción del vino en México? Algunas veces escuchamos acerca de la norma oficial mexicana en un montón de cosas, electrónicos, televisiones y un chorro de cosas. ¿Se aplica también en el área de los vinos? Sí está regulada. El vino pues entra dentro de la norma 199, pero aquí en México específicamente porque es una bebida que, pues vamos a decir que es de reciente elaboración, vamos a decir que no tiene más de 40, 50 años que se retomó el tema de la producción de vinos, a diferencia de, por ejemplo, de Casa Madero, que está en Coahuila. Entonces sí que está en esa norma, pero la mayoría de las personas que elaboran el vino tienen una libertad para diseñar el tipo de vino que ellos quieren elaborar. Evidentemente, los vinos tienen que cumplir una cierta número de requisitos en cuanto a los parámetros físico-químicos, pero hay cierto tipo de prácticas que sí que puede realizar y que en algunos otros países no lo hace. Entonces, en México hay que tener cuidado con eso, porque si queremos que el vino mexicano se venda como vino mexicano, si queremos que la calidad aumente, ese tipo de prácticas vamos a tener que empezar a dejarlas un poco ahí en desuso para mejorar y sobre todo eso pues estar estrechamente relacionado con el campo. El mejor vino se hace en el viñedo. O sea, si el viñedo está en las óptimas condiciones, es sano y está bien trabajado, te va a dar uva de la mejor calidad y prácticamente en la bodega pues vas a tener la mejor elaboración del vino. No vas a tener que meterle tanto trabajo, porque solo el vino no solo se va a producir, sino que te va a costar menos trabajo producir un vino de calidad. Correcto. Otro tema de interés popular que está relacionado con las bebidas adulteradas. Es muy común escuchar que consumir cierto tipo de bebidas hasta te deja ciego, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué información nos puedes dar acerca de las bebidas adulteradas? Existen las bebidas adulteradas, o sea, es un tema que en este caso, pues, el gobierno, en este caso, tiene que ser muy estricto en la regulación. Evidentemente, por ejemplo, para el caso de las bebidas destiladas, hay una parte donde sí que tienes 3 partes de una destilación. Sobre todo la parte inicial y la parte final es donde vas a obtener alcoholes, como en este caso el metanol, que pues diversos estudios han demostrado que está asociado, que el etanol es un compuesto tóxico, ¿sí? O veneno, ¿no? Como nos han enseñado en la carrera, que nos dicen que toda sustancia es un veneno, depende de la concentración. Pero bueno, específicamente el metanol
Sí hay la norma de hecho pone límites, ¿no? Para este compuesto, si está por arriba de esos límites, pues evidentemente puede causar un daño al organismo. Pero sí, en México sí es posible. En el caso del vino no lo he visto, afortunadamente, pero es posible que en otro tipo de bebidas pues hagan malas prácticas de, en este caso, de rellenar botellas, o en este caso de hacer una producción más con este tipo de partes de la destilación que se venden, porque al final lo venden como alcohol. Los consumidores de a pie pues, no van a detectar el olor. Van a decir, pues huele a alcohol, pero no es el mismo tipo de alcohol. Tenemos que hablar que el protagonista principal de una bebida alcohólica es el etanol, ¿de acuerdo? Entonces el etanol y el metanol, pues en este caso, pues por un carbono solamente hay un mundo de diferencia, y específicamente el metanol sí que puede llegar a causar un daño perjudicial. Estamos hablando que en el largo tiempo, ¿no? Un tiempo muy largo, no es decir que si te tomas una copa con una bebida alterada, pues te puede causar algún problema, ¿no? Pero sí hay problema con el tema de la adulteración de bebidas, y se puede detectar, ¿eh? No es algo que sea desconocido. Hay equipos, hay experimentos, hay pruebas que te pueden ayudar a detectar la adulteración de bebidas. Correcto. Hemos escuchado mucho en los medios de comunicación tradicionales y sobre todo en redes sociales que Chihuahua está haciendo tendencia a nivel nacional en la producción de vino. Cada vez escuchamos más el nombre de marcas comerciales y de viñedos locales aquí del estado, incluso muy cerca de la ciudad de Chihuahua. Pero también escuchamos que en otras partes del estado se produce vino. Aquí la pregunta es, ¿por qué Chihuahua está siendo referente en este tema? Sí, es correcto. Chihuahua está repuntando a nivel nacional con respecto a la producción de uva. La uva que se está produciendo aquí en el estado está siendo de muy buena calidad. Parte de ese tema, hay varios estados que vienen en época de cosecha, compran la uva, se la llevan a sus estados de origen y elaboran el vino. Un tema aquí bien importante para Chihuahua es la climatología. Tenemos diferentes tipos de climas distribuidos por todo el estado. Aunque somos desierto prácticamente. Aunque regularmente la planta de vitis, en este caso la planta de vitis vinifera, le beneficia un clima semidesértico principalmente. Entonces Chihuahua pues es característico, y obviamente también el recurso del agua, el recurso hídrico también es importante para el uva, pero sobre todo la temperatura de maduración. Sí, incluso, Chihuahua hay algunas zonas donde estamos por encima de las temperaturas de maduración porque es muy caluroso, pero si encontramos zonas como Cuauhtémoc, como Namiquipa, nos pueden beneficiar muy bien, y se están viendo los resultados en cuanto a la maduración de la uva. Y la ventaja es que pues Chihuahua es el estado grande, entonces ahí en Chihuahua tenemos diferentes climatologías, entonces afortunadamente los viñedos se han estado adoptando todos estos climas. ¿Tenemos documentado cuántas casas productoras o viñedos hay en el estado? Sí, fíjate que el último reporte creo que lo realizó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Me parece que ya estamos rozando las 150 proyectos vinícolas. Sí, ya. Sí, cuando yo empecé a conocer Chihuahua, a estudiar Chihuahua, había unas 60, 70, pero ya podemos rozar el número de 150, desde Juárez hasta Parral, pasando por Cuauhtémoc, Namiquipa, incluso Chihuahua, Delicias y Casas Grandes. Ya hay más de por lo menos 150 proyectos, y etiquetas también hay bastantes. Yo creo que estamos llegando a las 200 etiquetas. Para sembrar la uva, ¿se necesitan grandes territorios, grandes extensiones de terreno? Pues depende de la proyección que tengas, ¿no? Del proyecto vitivinícola. Puedes empezar con 1 hectárea hasta 30 hectáreas. ¿De acuerdo? No es limitativo el cultivo de la vid. Evidentemente la inversión es lo que te va a delimitar, ¿no? ¿Qué tanto quieres producir? Hace cuenta que para 1 hectárea estamos hablando de 3,000 plantas, ¿de acuerdo? Es el promedio que se necesita. Cada planta te cuesta entre 60 a 70 pesos, pero no solamente es comprar la planta y llegar al terreno, no, tienes que diseñar un sistema de plantación del viñedo, un marco de plantación, hay que hacer análisis de suelo, hay que hacer análisis de agua, tenemos que ver el registro del clima,
y ahora sí, con todos esos elementos, tomar la decisión si ese terreno es apto para sembrar la vid. Hemos visto en documentales, en videos, en fotos, que las plantas, bueno, van seguiditas y luego les ponen un sostén donde van guiando la planta. Sí. ¿Cómo funciona? Sí, hay eso? diferentes sistemas de conducción. El más conocido es el sistema de espaldera, ¿sí? Que es un sistema así alargado, y ese beneficia porque te permite establecer el sistema de riego. El sistema de riego es por goteo, entonces eso facilita muchísimo, en este caso, el regar la planta. Tradicionalmente, la planta de vid, pues se plantaba en el suelo. Antiguamente se le decía, todavía se le puede decir a pie franco, ¿sí? O de secano. Y entonces se dice a pie franco, pues porque se plantaba y se abría la tierra, o se sacaba la tierra, se plantaba y tan. Pero ahora ya no. Ahora ya se hace con un sistema de conducción que facilite, pues sobre todo, el sistema de riego y también la poda y posteriormente la vendimia de esta. Sí. Correcto. Las plantas también son susceptibles a plagas, a enfermedades. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de eso? Sí, como cualquier cultivo, sí es susceptible a enfermedades y plagas. Específicamente, bueno, vamos a hablar de la temporada cuando son lluvias. Es cuando hay más probabilidad de que la planta de vid, sobre todo con hongos, se pueda llegar a contaminar, o en este caso a sufrir un proceso de infección. También pueden existir plagas, no están descartadas, pero sobre todo esto está basado en no solamente es diseñar el viñedo, plantar, o sea, debes de tener un programa de prevención de enfermedades y plagas. Recientemente, bueno, pues llevamos un par de años donde las lluvias no han sido lo más frecuente que se ha presentado aquí en diferentes partes del estado, pero cuando sí hay lluvias recurrentes, sí puede llegar a haber, en este caso, enfermedades por hongos, principalmente es lo que más afecta a la planta de vid. Y en comparación a otros cultivos como el maíz, el algodón, ¿la uva es más fácil de producir o no? No, porque sí la planta de vid sí requiere por lo menos tiene que estar bien diseñado el sistema de plantación, el sistema de conducción, el riego y sobre todo la fertilización. Sí debe tener uno muchísimo cuidado. La planta de vid es un cultivo anual, pero los primeros años son fundamentales para que el desarrollo de la planta sea el óptimo. Estamos hablando que tú en este caso puedes comprar planta de 1 o 2 años, pero específicamente a partir del tercer, cuarto año es cuando vas a empezar a ver la producción de. Y solo produce una vez al año. Y solamente produce, es un cultivo anual. El estado de la planta, o en este caso el estado fenológico de la planta es anual. Y cada año te va a estar produciendo uva. En la época, bueno, aquí en el hemisferio norte, también tenemos el hemisferio sur, países como Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, pues en este caso tienen, vamos a decir, volteado el calendario, ¿no? Sí. Nosotros, o en este caso, en el hemisferio norte se cosecha a partir de julio, agosto, y ellos al contrario, ¿no? Empiezan a cosechar por ahí de enero, febrero. Regresando un poco al tema de tu función como catedrático en la universidad, ¿cuál es el papel de la UASH y de luego Faciatec en el tema de la producción de vino en el estado de Chihuahua? El papel de la UASH, bueno, específicamente de Faciatec, es formar profesionales. Afortunadamente, esta generación que acaba de entrar en agosto es la primera generación que tiene la posibilidad, estudiando la licenciatura en ingeniero de horticultor, que puede escoger un paquete terminal de vitivinicultura. También está la opción terminal de trabajar con nuez y la parte de fruticultura. Entiéndase un poco la fruticultura, que también puede entrar ahí la producción de uva. Y el papel de Faciatec es formar profesionales. El taller de vinos es un taller para que los estudiantes aprendan a elaborar el vino, a medir muy bien todos los parámetros que están relacionados con la producción de uva
Y las actividades de Faciatec, y bueno, evidentemente de la universidad, es meramente vocacional, ¿sí? Es enseñarle a los estudiantes cómo se realiza la transformación de la uva, en este caso pues en mosto y posteriormente en el vino, pero también el trabajo importante es en el campo, saber y conocer la planta de la vid, los estados fenológicos y encontrar específicamente la fecha de vendimia. Pero siempre les comento a los estudiantes que todo se va a resolver en función de la pregunta y qué tipo de vino quieres diseñar, qué tipo de vino quieres elaborar. Pregunta interesante. ¿Los alumnos o los estudiantes ahí de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas salen a prácticas a campo muy seguido? Sí, regularmente los estudiantes en época de que no es época de vendimia, entiéndase pues el semestre de agosto a diciembre, sí, salen a hacer prácticas de poda, salen a trabajar un poco para conocer más la planta, y ya en época de vendimia pues sí se meten más al laboratorio, ¿no? En este caso al taller de vinos para elaborar el vino. También cuando es la vendimia pues acuden para hacer la cosecha de la uva. Entonces sí, están en constante prácticas para conocer más tanto el cultivo como el fruto del cultivo para elaborar los vinos. Correcto. Sabemos que la Universidad Autónoma produce hace relativamente poco 2 marcas de vino. ¿Con qué infraestructura cuenta la facultad para producirlos? Sí, el taller de vinos cuenta con todo el equipamiento para elaborar los vinos. Principalmente, bueno, pues tiene bien cubierta la etapa del estrujado, el despalillado, toda la parte de fermentación y luego la parte de finalización, que es contar con una cámara, un cuarto frío, la etapa de clarificación, filtraciones, llenado de las botellas y en este caso pues etiquetado. Y bueno, también contamos, ahí tengo que hacer una mención especial con la empresa Muba Imports, de un colega de allá de Ensenada, que es Eduardo Murillo, que tenemos ahí un convenio con él tiene en este caso él tiene un convenio con Faciatec, donde a través de la empresa nos hizo la donación de, en este caso ahora ya son 6 barricas, en este caso 3 de roble francés, 3 de roble americano, y sirven pues para la enseñanza y también sirve para la producción de vino ahí en la universidad. En la facultad. En la facultad. Aquí hay una pregunta interesante. Si la Universidad Autónoma de Chihuahua produce 2 vinos, ¿de dónde obtiene la uva? ¿Tiene viñedo la universidad? Sí, el viñedo tiene, la universidad, bueno, en este caso Faciatec tiene 2 viñedos, uno en Amiquipa, pero por cuestiones del problema hídrico, estamos ahí teniendo un poco de problemas allá en la unidad experimental La Semilla. También tenemos otro viñedo en Ciudad Cuauhtémoc, ahí en la extensión de Cuauhtémoc, que está en desarrollo todavía el viñedo, está plantado, pero apenas el año pasado se replantó y está en proceso de que se produzca la fruta. Y en este momento pues la uva se adquiere a través de donaciones para, en este caso, enseñar a los estudiantes a elaborar vino, donaciones, y también en algunas veces pues, se tiene que comprar la uva. La uva. ¿Faciatec tiene algún posgrado relacionado con el tema del vino? Sí, bueno, específicamente con el tema del vino no, pero hay un posgrado, bueno, en este caso, que cuenta con una maestría y un doctorado. Tiene el mismo nombre, maestría en ciencias hortofrutícolas y doctorado en ciencias hortofrutícolas. Ahí en ese posgrado, tanto en maestría como en doctorado, ya hay estudiantes que han egresado de ese posgrado. Pues la planta docente cuenta con diferentes profesores que tienen experiencia en campo y experiencia en bodega. Bueno, uno de ellos soy su servidor, y pueden realizar proyectos específicamente orientados a la viticultura y a la enología, ya sea a través de una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Oye, casos de éxito de egresados que estén trabajando ya en la iniciativa privada, casos de éxito, proyectos insignia que tengas que nos puedas comentar ahí de Faciatec. Sí, mira, por ejemplo, en este momento tengo una estudiante de maestría que ella, en este caso, bueno, estuvo trabajando en bodegas Pinesque. Entonces ella trabaja en bodegas Pinesque, nos enriquece mucho con la parte de la experiencia en la industria privada. ¿En dónde está ubicada esa bodega? Bodega está a la salida a Cuauhtémoc. Ah, ya. Sí, en este caso es la familia Pinoncelli. Entonces ella
trabaja ahí, está pues en este caso apoyando a esa vinícola y nos enriquece mucho, nos da muchas ideas pues para ver cuál es la tendencia, ¿no?, de lo que se está haciendo con los vinos. Hay otra estudiante que terminó la maestría, Sofía, ella de la ciudad de Delicias, terminó su maestría y lo que se planteó el reto de irse a hacer una vendimia a Europa, creo que estuvo en Portugal, y ahora ella está estudiando el máster, creo que es en viticultura o enología, en Burdeos. Entonces ahí ya tenemos 2 casos de éxito de estudiantes que, bueno, pues dijeron, voy a estudiar en Faciatec, bueno, y en este caso en la UASH, y pues están traspasando una en la industria privada, sí, claro, y la otra en Francia. Entonces, pues ahí estamos ahí poniendo la semillita para que más estudiantes puedan pues o ir al extranjero o posicionarse mejor en la industria. Claro, respecto al tema de vinculación, Faciatec participa en actividades o capacitaciones con la iniciativa privada. Sí, fíjate que tenemos un convenio a través de, somos miembros honorarios, bueno, Faciatec es miembro honorario del Sistema Producto Vid de Chihuahua y del Consejo Mexicano Vitivinícola. Entonces, a través de esas 2 asociaciones es como pues nos acercamos más a los productores y tenemos la capacidad, en este caso, de ofertar diferentes tipos de cursos. Se han ofertado principalmente cursos de poda para productores, para gente que quiere trabajar en ese tema, pero estamos abiertos a más adelante a ofrecer, porque nos los han solicitado, pues podría ser un programa de educación continua, un diplomado o incluso un curso de especialización, porque te comento, ya tenemos una maestría y un doctorado, ¿no? Entonces no se va a abrir una maestría en un área de especialización específica, es mejor un curso, en este caso un diplomado o incluso pues pues vamos a decir una capacitación muy concreta, ¿no?, para un tema muy específico, como es el caso de la poda. Doctor Rodrigo Alonso Villegas, el Universitario Podcast, agradece y sobre todo valora mucho tu participación en este episodio. El tiempo se nos ha agotado, ha sido todo un placer y un privilegio contar con tu presencia y sobre todo tu aportación en este proyecto de divulgación y comunicación pública de la ciencia aquí en Chihuahua Capital. Antes de irnos, ¿qué mensaje puedes darle a nuestra audiencia respecto al camino, la trayectoria o las experiencias que debes de tener para convertirte en un científico? ¿Cómo los invitarías a que se enamoren de la ciencia? Muchas gracias por la invitación. Yo les pido que hagan un ejercicio de reflexión sobre la carrera o el tema que estén estudiando. Háganse muchas preguntas, apúntenlas en un cuaderno y vayan a la literatura, vayan con sus profesores. Espero que encuentren las respuestas y si no las encuentran, pues esa es la semilla, ese es el motivo principal para que puedan tener una motivación de iniciarse en la investigación. A partir de ahí se les va a abrir un mundo de posibilidades acerca de cómo pueden empezar o iniciarse en el tema de la investigación. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor Rodrigo Alonso Villegas, por atender la invitación del Universitario Podcast. A ustedes que nos siguen en las redes sociales y en las diferentes plataformas del Universitario, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más de El Universitario, este podcast de divulgación y comunicación pública de la ciencia. Agradecemos a la Universidad Tecnológica de Chihuahua, desde luego a sus directivos, por ser sede de esta temporada del Universitario Podcast. No se pierdan el siguiente episodio, síganos en redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no se les olvide que todo tiene su ciencia. Universidad Tecnológica de Chihuahua, universidad sede de la temporada 2024 de El Universitario.